¿Qué tal? Vivimos en un mundo obsesionado con el Big Data, ¿no? La idea parece súper simple. Si juntamos más y más datos, vamos a tener más y más respuestas. Pero, ¿y si esa idea, esa base de todo, estuviera mal? Hoy vamos a meternos de lleno a ver por qué la inteligencia artificial, con todo su poder, a veces necesita algo más que montañas de información para poder encontrar la verdad. Esta es la gran pregunta de nuestros tiempos. Tenemos esta fe de que si le aventamos suficientes datos a los algoritmos, van a poder descifrar los secretos del universo, desde el clima hasta cómo funciona nuestro planeta. ¿Suena como una apuesta segura? ¿A poco no? Pues la cosa no es tan sencilla como parece. Ok, a ver, vamos a entrarle. La promesa es enorme, sobre todo en campos como la ciencia del suelo, donde los investigadores se enfrentan a bases de datos gigantescas, súper complejas, y están esperando que la IA, como por arte de magia, encuentre patrones que los humanos simplemente no podemos ver. Esta es la filosofía de hoy, la que manda. Vemos a la inteligencia artificial como una especie de solución mágica. Tienes un problema complicado, tú nomás échale más datos. Y esto no es algo de un solo campo, ¿eh? Lo vemos en la medicina, en la economía, en todos lados donde hay muchísimos datos. Es una idea que nos encanta, pero como vamos a ver, tiene unas fallas bien importantes. Para entender bien el problema, hay que echarnos un clavado a la historia de la ciencia del suelo, porque la clave de todo este dilema está en cómo se han recolectado los datos por más de un siglo. La forma y sobre todo el por qué se juntaron esos datos, ahí está la raíz de todo el asunto. Y aquí está el concepto crucial, datos libres de teoría. A ver, imaginen que salen a recolectar información solo porque es fácil de conseguir, como, no sé, el color o la textura del suelo, pero no miden lo que una teoría científica te dice que es lo que de verdad importa para entender un proceso. Es como querer resolver un crimen recogiendo cosas al azar de la calle. Chance y agarras una pista, pero lo más seguro es que acabes con un montón de basura. Y bueno, este problema no apareció de la noche a la mañana. Se fue cocinando con el tiempo. Por más de un siglo, la ciencia de suelo se enfocó en clasificar y hacer mapas, juntando datos estáticos como el color y la textura. Luego, por ahí de los 80s, se intentó usar modelos estadísticos para ver si encontraban correlaciones en esos datos. Y hoy, pues simplemente estamos dándole de comer a la IA ese mismo legado histórico de datos, esperando que de alguna forma descubra los mecanismos de fondo. Y aquí es donde la historia da un giro bien interesante. ¿Qué pasa cuando dejas que una inteligencia artificial súper potente se ponga a analizar datos así, libres de teoría? Pues los resultados pueden ser no solo incorrectos, sino físicamente imposibles. Veamos un par de ejemplos que están de no creerse. Un estudio reciente descubrió que los mapas de temperatura del suelo de una IA violaban las leyes de la física. O sea, mostraban que las capas más profundas del suelo se calentaban y enfriaban más rápido que la superficie. ¡Eso es imposible! En otro caso, la IA encontró patrones estadísticamente más fuertes cuando se añadió una pintura al conjunto de datos. ¡Una pintura! ¿Se imaginan? Como la IA solo busca patrones, no entiende nada de contexto, así que no pudo distinguir entre datos que sí importaban y un ruido totalmente absurdo. Entonces, el punto crucial es este, y es la primera regla de la estadística. Que dos cosas pasen al mismo tiempo, o sea, que haya una correlación, no significa que una cause la otra. La IA, por sí sola, no puede entender esto. Puede encontrar patrones en lo que sea, pero eso no significa que haya encontrado la causa o el mecanismo real detrás de un fenómeno. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues curiosamente, la respuesta no viene de la computación, sino de la literatura de misterio. Necesitamos empezar a pensar menos como recolectores de datos y más como el detective Hércules Poirot. En las novelas de Agatha Christie, Poirot no anda por ahí juntando cualquier cosita que se encuentra. No, él se sienta, piensa y desarrolla una teoría del crimen. Y esa teoría es la que le dice qué buscar, qué es una pista de verdad y qué es pura información irrelevante. Pues la ciencia, argumenta el artículo que analizamos, debe funcionar igual. Aquí vemos el contraste clarísimo. Por un lado está el enfoque de primero los datos, que nos puede mandar a un callejón sin salida, como pasó con la pintura. Y por otro lado está el enfoque de primero la teoría, que es como tener un mapa. La teoría nos dice qué variables importan, qué tenemos que medir y cómo diseñar los experimentos para entender el porqué de las cosas, no solo el qué. Y ojo, esto de poner la teoría primero no es pura idea abstracta. De hecho, tiene un historial probado de éxito que nos muestra por dónde ir. Vámonos a 1907. Un tipo llamado Edgar Buckingham desarrolló una teoría sobre cómo se mueve el agua en el suelo. Y su teoría predijo que se necesitaban medir ciertos conceptos que en ese momento nadie medía. ¿Por qué? Porque ni siquiera existían las herramientas para hacerlo. O sea, la teoría se adelantó a la tecnología. Eso es hacer ciencia de verdad.
Entonces, ¿cómo le hacemos hoy? La propuesta es un enfoque de abajo hacia arriba. Empezamos por observar los procesos a la escala más pequeña posible. Luego, construimos modelos de cómo funcionan esas interacciones. Los probamos una y otra vez con experimentos bien dirigidos. Y solo entonces, cuando ya tenemos una teoría sólida, la usamos para hacer predicciones a gran escala. Es más chamba, sí, pero así se construye conocimiento que aguanta. Conocimiento de verdad. Y con todo esto, llegamos al meollo del asunto. La lección aquí no es que el Big Data sea malo o que no sirva, para nada. La lección es que, por sí solo, no es suficiente. Como dijo el mismísimo Einstein, es la teoría la que decide lo que podemos observar. Sin una teoría que nos sirva de guía, somos como un barco sin timón en medio de un océano de datos, a la deriva, encontrando patrones al azar que al final no significan nada. Al final el mensaje central es este, y es bien clarito. La búsqueda no debería ser acumular terabytes y terabytes de información sin rumbo. La meta es usar nuestro cerebro, nuestro entendimiento, nuestras teorías para hacer las preguntas correctas y así recolectar los datos que de verdad importan. Y queda una última reflexión para llevarnos. En un futuro que va a estar dominado por una inteligencia artificial cada vez más y más potente, ¿será que el papel del pensamiento humano, de la creatividad, de nuestra capacidad para formular teorías se volverá todavía más crucial para guiar estas herramientas tan poderosas? La respuesta a esa pregunta va a definir el futuro de la ciencia.